Bueno, la primera pregunta. Tomando en cuenta lo que se dice acerca de que Rusia fue un factor determinante para la victoria de Trump, ¿tú qué opinas acerca de las tensiones entre los gobiernos estadounidenses y rusos? Mira, las tensiones entre el gobierno ruso y el gobierno estadounidense son unas tensiones naturales. Es, digamos, casi un equivalente a las tensiones que vive Israel con Palestina. Estoy leyendo un libro que se llama Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Es un libro que relata desde el punto de vista de Carlota cómo se vivió la imposición del Segundo Imperio Mexicano conforme al punto de vista de ellos y se da en un contexto de guerra civil. Este contexto pues viene también acompañado de que recientemente Estados Unidos arrebató los territorios de Texas y las Californias y Nuevo México de México. En este libro, al momento de ir avanzando, resulta que desde allí los europeos veían cómo Rusia, como una potencia hegemónica en su continente, también se sobreponía con Estados Unidos. Entonces las relaciones, porque ambos representan modelos distintos, tanto políticos como económicos. Es, por ejemplo, que Estados Unidos es la representatividad del capitalismo y Rusia en su momento con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se relacionaba con un punto de vista comunista, que eran contraposiciones ideológicas totalmente diferentes. Si bien Estados Unidos ganó la Guerra Fría de alguna manera, Rusia, liderado por Vladimir Putin, no se quiere dejar volver a ver como una potencia para pisotear. Tanto es así que Rusia tiene lugares tan importantes como los tiene Estados Unidos. Y aunque tú compares, digamos, estadísticas de que Rusia es más grande que Estados Unidos tiene el doble de población que Rusia. Pero Rusia tiene el doble de ejército de infantería que Estados Unidos y la misma potencia y la misma, no es cierto, la doble capacidad nuclear de Estados Unidos. Simplemente lo que Rusia intenta hacer ahorita en estos días es volver a tener el peso político que alguna vez tuvo y tener un lugar en cualquier mesa de negociación que se quiera intentar sin dejar claro que Estados Unidos es la única potencia económica. Em, ¿Cuál es tu postura con respecto al muro fronterizo que prometió Trump en su campaña? Mira, con respecto al muro fronterizo se pueden hablar tanto de cosas a favor como de cosas en contra. Si nos vamos a la realidad, es muy, digamos, es de una manera muy, ¿cuál sería la palabra? Muy provocativa el hecho de decir que se va a construir un muro fronterizo en México para que no pasen inmigrantes. La realidad es que México no es el principal exportador de inmigrantes a Estados Unidos, son los sudamericanos y los países centroamericanos como es Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua. Ahora, el hecho de que pongas un muro fronterizo no le va a dar solución a algún problema. Yo te diría, va, construyelo. Si Estados Unidos quiere el muro fronterizo, que lo construya en el lado de su frontera, con sus recursos económicos y lo que quiera, porque es un país soberano. Y yo como México le puedo decir, a lo mejor me afecta, pero si lo quieres hacer tú de tu lado y todo eso, pues está bien. Ahora también, la frontera también es una frontera natural, porque está el río Bravo. ¿Cómo vas a construir un muro en medio de un río? O sea, simplemente, lógicamente no se puede. Ahora, mi opinión es, lo que quiera hacer Donald Trump, que lo haga, tiene su Congreso, tiene su sistema político, tiene su política económica y que haga lo que él quiera dentro de su país. Porque al igual que México y que Estados Unidos y cualquier país del mundo es un país soberano. Pero cuando quiere involucrar frontera mexicana, cuando quiere involucrar recursos mexicanos y cuando quiere involucrar cosas que no vienen de su país, ese digo, no te pases, porque no es tu área de jurisdicción. ¿Cómo resolverías el problema de inmigración sin control hacia Estados Unidos? Según tu punto de vista, ¿cuál sería la mejor opción para esto? Mira, para resolver un problema de cualquier tipo, te tienes que ir hacia la raíz de ese problema y hacia la raíz del por qué. En el caso de los inmigrantes, ¿por qué van a Estados Unidos? Porque quieren trabajo, porque quieren mejor calidad de vida, porque viven inseguridad, viven desempleo, viven pobreza y lo que quieren hacer es perseguir el sueño americano. Entonces, la solución mexicana pues, da y ofrece buenas ofertas de trabajo. Una cosa que, por ejemplo, hizo Trump al momento de renegociar el Tratado de Libre Comercio fue que los mexicanos o las leyes mexicanas dieran mejores salarios y mejores prestaciones laborales a los propios mexicanos. ¿Por qué? Para que los mexicanos no tuvieran que buscar esas mejores
Es bueno esas mejores oportunidades laborales en Estados Unidos y las tuvieran en su propio país. Entonces ahí dices, pues Trump lo que quiere es evitar inmigrantes, dando una solución que el propio gobierno mexicano no ha dado. Ahora, en el caso de los países centroamericanos, sería, pues también tienen que buscar la manera en resolver la seguridad. Un argumento que utilizaban muchos mexicanos cuando vino la caravana migrante fue es que vienen muchos Mara Salvatrucha, que es una banda delictiva pues de gran peso. Entonces tienen que combatir su inseguridad, tienen que combatir su pobreza, y combatiendo esos indicadores es cuando das por hecho que tu calidad de vida va a ser bien en el país donde estás residiendo. Es el mismo caso que tienen los europeos con los países árabes. O sea, los árabes, perdón, no se van a África. O sea, no están buscando trabajo en África, ni siquiera se van a Rusia, se están yendo a Europa, a los países como Alemania, como Suecia, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido. Y tú buscas, y los árabes no se van a España porque tienen crisis, no se van a Grecia porque tienen crisis, Italia porque tiene altos niveles de desempleo, se van a países donde hay empleo. Entonces tienes que construir fuentes de empleo para esas personas. Y teniendo empleo, puedes tener educación, puedes tener salud, puedes tener vivienda, puedes tener cosas de calidad. ¿Piensas que Trump es la mejor opción para gobernar Estados Unidos en esta época? En la época en la que estamos viviendo. Mira, la época en la que estamos viviendo en la política es una época compleja, porque antes la política se trataba de decir yo voy a hacer. Y eran tantas las promesas de campaña que ahorita tú a un político lo ves y te promete y no le crees. Y a nuestros padres y a nuestros abuelos a lo mejor y sí. O sea, si un político te hacía un puente, tú le creías que iba a hacer el puente. Si un político te iba a decir que iba a dar empleos, tú le creías que iba a dar empleos. Y ahorita ya no sirve de nada proponer, porque la sociedad ya no le crea al político que propone. La sociedad le crea al político que le está tirando y le está pegando más al sistema. Y me refiero al sistema en general, que englobe sistema político, sistema económico y sistema social. AMLO no llegó por sus propuestas. AMLO llegó a la presidencia porque decía vamos a acabar con el sistema del PRI, vamos a acabar con el sistema donde el rico recibe mucho y el pobre recibe poco. Y a través de ese discurso fue que AMLO llegó. Trump llegó a través de un discurso racista y xenófobo, donde decía nosotros no vamos a permitir y no estamos a favor de lo que está haciendo Obama, no estamos a favor de lo que están haciendo aquellos, recibir migrantes, América para los americanos, Estados Unidos para los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ganó. Y así está ganando también con este político de Brasil, el que ganó las elecciones de presidente de Brasil, es lo mismo. Y tú buscas que la política se ha desprestigiado. Y con esto, ahora Trump está en la mejor época, pues en una época donde la política es hacer lo correcto, tal vez no. Por lo mismo de que él está haciendo un discurso donde está separando y ya no está uniendo, está separando. Cuando Reino Unido sale de la Unión Europea, él está a favor. Y Alemania, cuando está buscando integrar a toda Europa, Trump le pega a Angela Merkel como líder y dice que lo que ha hecho ha sido mal. Cuando Angela Merkel en un sistema democrático se ha mantenido casi 20 años siendo la canciller de Alemania. Y Trump también incluso ha, digamos, desunido. Y también lo que ha hecho AMLO ha sido desunir, ha sido dividir. Cuando hay gente que dice sí al nuevo aeropuerto, AMLO dice no al nuevo aeropuerto. Cuando Trump dice sí, cuando la gente en Estados Unidos dice sí a los migrantes, Trump dice no a los migrantes. Y es un complejo sistema de división. Y con base en las divisiones es cuando se provocan conflictos. Y cuando hay conflictos, lo que uno no quiere sonar, pero se ve, es una guerra. Y puede ser una guerra comercial, puede ser una guerra armada, puede ser una guerra social y cualquier cosa. Por eso mucha gente también te dice, es que el mundo en donde estamos viviendo ya no es una certidumbre. Otra cosa, por ejemplo, cuando AMLO ganó, fue que el peso tuvo su mejor momento en un sexenio. Y no lo tuvo porque haya ganado AMLO, lo tuvo porque los inversionistas tuvieron la confianza de que AMLO ya no iba a bloquear Reforma o sus seguidores no iban a hacer destrozos que atentaran contra sus negocios. Porque si ya había ganado, si ya les das el pan y el circo a la población, ya no va a haber necesidad de que ellos hagan revueltas.
lo que decías, con la entrada de AMLO al poder, ¿piensas Ajá. que pueda fungir como contrapeso a las políticas que está manejando Donald Trump? La cuestión es que entre la personalidad de AMLO y la personalidad de Trump, ambos son provocativos y ambos piensan con el hígado. Y tal vez AMLO ya le bajó un poquito a ese tipo de forma de vida. Pero incluso, por ejemplo, lo que AMLO dijo una vez, por ejemplo, fue: México está en bancarrota, no podemos hacer varias cosas de las que prometimos. Entonces, espérate, o sea, México es la 14ª potencia mundial en todo el mundo. México es la 2ª potencia en América Latina. México tiene convenios, tiene tratados, tiene muchos acuerdos internacionales. Y tú llegas eso a decirle al presidente de Corea del Sur, al primer ministro de de Japón, perdón, que quieren armar un acuerdo de libre comercio entre México. Tú le dices eso a unos inversionistas que están planeando crear empleos aquí en México. Dices: oye, espérate, si está en bancarrota y me lo estás diciendo tú, mandatario, líder, pues mejor me voy a un país que me ofrezca mejores oportunidades de inversión para mi negocio. Como contrapeso no, porque México no tiene los lineamientos para bueno, no los lineamientos, sino los indicadores que te permitan competir contra Estados Unidos o hacerle frente. Pero el problema es que buscan más la división y hacer las cosas por su lado en vez de juntarse y cooperar.